días a todos. También debo agradecer la oportunidad de estar aquí. Es muy agradable para mí volver a Magallanes y hablar sobre algo que aprendí que nunca he podido aplicar mucho, que es un poco el carbón. Pero yo no voy a hablar mucho de carbones hoy día, puesto que más bien trabajo en la parte minera del cobre en este momento. Me dedico a la flotación de minerales más bien, aun cuando he tenido algunas experiencias con, digamos, en la aplicación de los fenómenos y de la caracterización de los materiales y los fenómenos que ocurren en el proceso de flotación cuando estamos procesando carbones. Me costó mucho pensar muy bien qué cosas decir. Yo entiendo que van a haber, digamos, lo fundamental aquí es carbón, la combustión, la gasificación es importante, creo, aquí en Magallanes. Y yo no tengo mucha experiencia en eso, en realidad, incluso en la minería. Yo no sé mucho de la minería del cobre, porque más bien mi enfoque siempre ha sido el desarrollo de sensores para caracterizar fenómenos en las máquinas en las cuales se realizan procesos, ya sea en el cobre, y a veces me ha tocado la suerte de hacer algunas cosas en equipos que están procesando carbón. Tengo que hablar de la flotación, tengo que tratar de explicarles lo que es la flotación, a objeto de que ustedes entiendan por qué yo creo que es importante y ventajoso usar la flotación, especialmente para los carbones de Magallanes, y poder reducir fundamentalmente el contenido de materia mineral que tienen los carbones de acá. Voy a decir cuáles son las diferencias. El carbón es distinto a los minerales. Hay diferencias fundamentales que crean desafíos que son interesantes desde un punto de vista académico y que a mí me interesan mucho. Porque cuando uno está en la industria y se especializa en algo y de repente hay una aplicación en las cuales las condiciones cambian en términos de equipos que se usan en estas distintas etapas, y por lo tanto, si nosotros queremos empezar o ver la posibilidad de flotar carbón en Magallanes, tenemos que conocer el material del cual viene y tenemos que tener qué ocurre con los materiales, con el carbón aquí al producirlo, cuáles son los rangos de tamaños que se tiene y cómo es la liberación. Cuán puro es un carbón a medida que cuán puro es una partícula de carbón a medida que voy cambiando su tamaño. Esas son cosas que hay que medir para cada carbón, y para cada carbón entonces estos límites pueden variar. Pero fundamentalmente hay tres fracciones que se separan o se trabajan en una planta de limpieza de carbones, lo que se llama grueso, intermedio y fino. Y el grueso en general y el intermedio se limpian o se separan o se limpian, más que nada con procesos que no son de flotación, son procesos más bien de separación por tamaño o otro tipo de procesos. Solamente el material fino es el que pues tiene posibilidad de ser limpiado por flotación. Ahora, ¿cuáles son las diferencias más importantes y que nos crean algunos desafíos, digamos, si queremos usar directamente la tecnología de procesamiento o recuperación de minerales respecto a recuperar solamente carbón? En primer lugar, la cantidad de material a flotar. Ya les decía que las flotaciones en el caso del cobre es entre 0,1, entre medio y 1%. El molibdeno, por ejemplo, son partes por millón lo que hay si ustedes se van al zinc o se van al plomo o se van a otros materiales, va cambiando la cantidad, pero siempre son cantidades relativamente bajas en porcentaje. En cambio, en el carbón tenemos porcentajes muy altos. Por lo tanto, la cantidad a flotar, la cantidad de partículas, la cantidad de burbujas que yo tengo que generar es mucho mayor, puesto que tengo que flotar mucha más masa en este sentido. Eso cambia fundamentalmente o en forma significativa los tamaños y la forma que yo tengo que alimentar y que tengo que procesar una de estas unidades. En segundo lugar, la densidad del carbón es mucho más baja que los minerales. Por lo tanto, la diferencia de densidad entre una burbuja y una partícula es mucho menor también. Y eso implica de que me afecta el proceso de recolección de partículas. Lo que yo quiero es tener una partícula que esté más o menos estacionaria en la pulpa, y cuando viene entonces una burbuja permanezca ahí de tal manera que choque y que se pongan en contacto.
Cuando hay poca diferencia de densidad, y que ocurre por ejemplo con las partículas chicas, digamos, de menor tamaño en la parte de minerales también, la burbuja es capaz de desplazar. Al subir desplaza una partícula chica o desplaza una partícula mediana o grande que es liviana. La desplaza hacia un lado, entonces no se produce el proceso de choque y por lo tanto no la puedo recolectar. Esa es una cosa bastante diferente. Por lo tanto me obliga a usar burbujas más pequeñas. En la flotación de carbones tengo que buscar máquinas y tengo que buscar condiciones que me den burbujas más pequeñas, porque una burbuja más pequeña sube más lento y desplaza menos los sólidos hacia un lado y por lo tanto es más fácil que choquen, que haya una colisión. Y el tercer problema, o la tercera situación que es bastante diferente, debido a la gran cantidad de material que tengo que flotar, es que tengo que controlar lo que se llama el arrastre mecánico de partículas. Y voy a tener que explicar un poco lo que es el arrastre mecánico. Lo que tengo aquí son tres burbujas, digamos, no son perfectamente esféricas. Cuando están en la espuma, pierden ya un poco la esfericidad, a cierta medida que van drenando de agua, las burbujas empiezan a tomar formas un poco diferentes a la esférica, más bien cuadriculadas o hexagonales, o no sé cómo se dice en español, pero con 12 caras, digamos, cuerpos geométricos de 12 caras. Entonces no es perfectamente esférica, pero créanme que así son las burbujas en la espuma. Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, las partículas negritas, serían las de carbón, que están tan pegadas o están adheridas a la superficie del aire. No quieren estar en contacto con agua, entonces tratan fundamentalmente de tener el máximo de superficie en contacto con el aire. Es más estable una partícula hidrofóbica mientras más área tenga en contacto con el aire. Y ustedes ven que hay otras que son gangas, que están en el medio y que son arrastradas con el agua que hay entre las burbujas. Y eso es lo que se llama entonces arrastre mecánico. Cuando yo tengo esta masa, esta mezcla de cosas subiendo en la espuma, estoy arrastrando agua. Y al arrastrar agua, arrastro estas partículas que yo no quiero que vayan en mi concentrado. Pero es inevitable que se ocurra porque estoy arrastrando agua con ellas. Y eso es lo que se llama entonces arrastre, el arrastre mecánico y el que tengo yo que evitar. Ahora, para evitar eso, nosotros limpiamos. Lo que hacemos, tiramos agua de lavado, que se llama desde arriba, y entonces tratamos de reemplazar esta agua con agua fresca y por lo tanto tratamos de arrastrar estas partículas que están arrastradas mecánicamente de vuelta a la pulpa. Eso es un problema grande, mucho más grande en el caso del carbón, y que bueno, hay algunas soluciones, pero evidentemente que para aplicar digamos, la flotación a los carbones, hay que tener un sistema de limpieza eficiente. Y esto es algo que no está resuelto. Y es donde me ha tocado a mí participar en algunos casos en Australia, por ejemplo, porque el diseño de cómo agregar el agua lavada, ¿cierto? Se puede agregar como una ducha arriba, se puede agregar de distintas maneras y no está muy claro cuál es la manera más eficiente de lavar. Y en el caso de carbón es fundamental tener un sistema de lavado eficiente. Por lo tanto, esta es una área de investigación muy fuerte que tiene que desarrollarse de alguna manera a objeto de hacer eficiente y hacer posible un lavado efectivo de carbones para los carbones magallánicos, y que no lo van a realizar otras áreas del país o otros países, porque ellos no tienen los problemas que están enfrentando ustedes acá. Esta es una típica celda mecánica. Esta es una celda de 300 metros cúbicos. En la parte minera los tamaños de celdas se han ido al espacio, digamos, ha subido exponencialmente el tamaño. 10 o 15 años atrás teníamos celdas que no eran más grandes de 10 metros cúbicos, ahora tenemos 300 metros cúbicos. Ustedes ven que estamos ahí nosotros, aquí vemos 4 o 5 que estamos haciendo medición en esta celda. Pero les da una idea más o menos de los tamaños el tamaño de los equipos que están disponibles ahora para la flotación. Es decir, esto se puede hacer en gran escala y en forma eficiente. Lo único que hay que saber, hay que aprender a diseñar un poco, modificar en el fondo el diseño. No vamos a hacer diseños nuevos, pero hay que modificar el diseño para lo que viene en carbón, y además hay que aprender a operarlo. ¿Qué es lo que ocurre en las celdas mecánicas? Bueno, aquí hay una cosa más, hay
el aire se inyecta por este tubo al medio, aquí hay un agitador que distribuye el aire y lo transforma en burbujas, lo dispersa en burbujas, y esa es más o menos la forma que ustedes tienen. Aquí hay otro esquema. Bueno, las burbujas son generadas por inyección de aire a través de orificios en el impeller que producen lo que se llama una sábana de aire. Esa sábana de aire muy rápidamente se rompe en forma natural y se forman burbujas muy pequeñas. Si yo no protejo con espumante esas burbujas chocan y coalescen y forman burbujas más grandes, 5 milímetros. 5 milímetros es el tamaño más grande que ustedes van a tener de aire cuando lo inyectan en forma masiva. Las masas de aire automáticamente se van rompiendo y llegan a un tamaño mínimo alrededor de 5 o 6 milímetros. Ese es el tamaño que nosotros partimos también de la flotación si no agregamos espumante. Cuando agregamos espumante, nosotros podemos mantener el tamaño de formación, y ese tamaño de formación depende de la celda que esté usando. Es decir, por ejemplo, estas celdas mecánicas tienen un valor distinto al que tienen otras máquinas de flotación como las columnas o las celdas Jameson. Aquí va el rotor, está el orificio, el aire sale y se forman, digamos, se forman estas pequeñas burbujas que yo protejo con espumante o no, y finalmente esta es la masa de aire que queda de atrás y es la que sube después y recolecta burbujas. Pero ese es el mecanismo. Inyecto aire a través de orificio digamos, con cierta velocidad tangencial. Aquí tienen otro esquema de una de estas celdas. Ustedes ven que aquí estoy generando las burbujas suben. No sé si alcanzan a ver, pero aquí esta es la capa de espuma que hay en esta celda y esta es la zona de colección. Y bueno, hay canaletas de recepción de concentrado, válvula de control del nivel para mantener una zona de espuma que es una variable de operación importante. En fin, eso es fundamentalmente lo que se hace con estas máquinas, celdas mecánicas de flotación, que son las más usadas en el cobre, por ejemplo. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, hay lo que se llaman las columnas. De nuevo, ustedes ven que son cosas masivas. Aquí en Chile, bueno, las columnas pueden ser 6 metros de diámetro y pueden tener 14, 16 metros de altura. Son estructuras enormes con una capacidad de limpieza en el caso del carbono, de extracción de cobre, que son relativamente grandes, digamos. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, yo inyecto aire de alguna manera abajo, produzco mis burbujas y las burbujas suben por todo este volumen. La alimentación entra aquí, se distribuye y bueno, esta es la zona de espuma donde yo estoy tratando de separar mis agregados y de limpiarlos. Esos son los componentes, no hay un rotor, no hay agitación mecánica aquí, solamente inyecto aire. Y hay distintas maneras de inyectar. Por ejemplo, yo puedo inyectar aire en forma interna o puedo inyectar aire en forma externa. Y en interna, por ejemplo, tengo un inyector aquí y el aire directamente entra, a veces se mezcla con agua y se generan mis burbujas que suben y se producen entonces estos choques con la alimentación que entra por el tope. Las burbujas bajan por su peso, las partículas bajan por su peso, las burbujas suben por su capacidad, ¿cierto?, de flotar, y se producen estos choques y yo voy recolectando entonces y formo mis agregados que los separo al final. Eso es lo que ocurre aquí. La única diferencia acá es que el aire lo inyecto en forma externa y inyecto ya mis burbujas directamente a la celda o a la columna. Esta es una foto de un inyector. Ustedes ven que se generan burbujas relativamente pequeñas. Estos son los mezcladores estáticos exteriores donde yo estoy inyectando. Aquí se produce las burbujas, estoy inyectando aire. Tengo que reciclar un poco del contenido de la columna, en fin, pero es una manera externa de generar y que tiene algunas ventajas en el sentido de mantención y de control de la formación. Esto es lo que ocurre en estos inyectores. Yo mezclo la pulpa con el aire y lo único que hago son cambios de direcciones, con lo cual entonces produzco burbujas pequeñas y como si tengo espumante, entonces esas burbujas pequeñas van a mantener su tamaño.
Estos son el último tipo de máquinas que les quiero mostrar y que a mi juicio es el más usado en Australia. Los americanos tienden a usar más columnas, quizás porque en Australia este caballero Jameson es un australiano y él inventó esta celda, y además el que más ha trabajado también en el sistema de distribución de agua de lavado. Lo que se hace aquí es esto es sencillamente un estanque de separación. El alma o el corazón de la operación está en esta parte, lo que se llama el downcamer. Creo que tengo más detalles. Bueno, aquí esto es más gráfico. Tengo una cámara de separación, tengo lo que se llama el downcamer acá, donde yo alimento la pulpa y alimento mi aire, y tengo un orificio en el cual creo un jet de alta velocidad. Y ese jet de alta velocidad, al jugar con el diámetro del downcamer, yo creo una restricción, y esto se llena con una mezcla que es altamente intenso remezclamiento. Y tiene la ventaja de esto que produce burbujas muy pequeñas y que obliga también al choque con partículas livianas. Por eso creo que tiene grandes ventajas, y por eso creo que los australianos usan fundamentalmente esta máquina para limpiar sus carbones. Esta mezcla de burbujas, partículas y agregados burbuja, partículas baja, y aquí se deja libre, todas las burbujas suben y entonces se produce la separación afuera. Es decir, este es sencillamente un estanque de separación, que es como el tope de una columna o es como el tope de una celda. El contacto se realiza todo en este downcamer, donde hay tiempo de residencia muy chico. También ahí hay un área de investigación muy interesante, porque bueno, la cinética, esa ecuación que yo les mostré antes, donde se consideraba un reactor tanque agitado y cinética en orden, ya no es válida en este caso, porque aquí yo no tengo esa misma situación. Este es un detalle un poco más grande, ¿cierto? Lo que pasa en una celda Jameson, y más que nada la puse por si alguno de ustedes tiene interés después en ver la presentación. Por aquí viene la pulpa, aquí está el orificio. Este orificio produce un jet que no se alcanza a ver muy bien acá, pero aquí hay un jet que está un azul claro, y el aire se absorbe. La ventaja es que es autoaspirada, por lo tanto no necesito compresores, no necesito sopladores, sino que es autoaspirado. Es mucho más barato de instalar en términos de energía también, porque lo único que necesito es una bomba poderosa que me permita inyectar suficientemente a una alta velocidad la pulpa. El aire se toma de la atmósfera, y aquí entonces se crean estas condiciones de intenso remezclamiento, donde es fácil capturar las partículas en la superficie de mis burbujas. Esta es una celda, una foto de una Jameson celda industrial. Ustedes ven de que hay una serie de estos downcamer, aquí no sé, deben haber unos 20 o 25 que se ponen de esta forma, con una sola etapa de separación. Y bueno, hay una distribución de la pulpa, hay una entrada de aire, en fin, pero esta es la manera que se hace industrialmente. Y quiero dejar, digamos, con tres ideas centrales, digamos, acá. Primero, yo pienso que la flotación está mucho más avanzada que 10 años atrás. Nosotros hemos hecho avances bien importantes en caracterizar todos los fenómenos que están involucrados en la recolección y en la separación selectiva de las partículas de flotación. Lo hemos enfocado siempre en la parte minera. Como yo les explicaba, hay algunas diferencias en la operación con carbones, pero que no son, es decir, lo único que requieren es trabajar de tal manera de entender las modificaciones que son necesarias. Creo que es una tecnología que ha sido probada y que perfectamente puede ser aplicada con éxito en la flotación de carbones subbituminosos. La verdad es que yo siempre he estado involucrado en carbones australianos que son bituminosos, y por lo tanto puede que haya alguna diferencia, pero yo veo muchas más ventajas en hacerlo en carbones subbituminosos que en los que hacen allá. El principal problema que ellos tienen es bajar un poco el azufre, y eso, digamos, es más complicado que solamente sacar la materia mineral. Lo otro es que la flotación de carbono definitivamente ofrece un producto con menor contenido de materia mineral, lo cual puede tener ventajas en la combustión, como veíamos, que los contenidos
de materia mineral realmente afectan la operación y la eficiencia de la combustión. Y por supuesto que producen una alimentación con mucho menos variabilidad. Al yo tener que procesar, ¿cierto? Se elimina lo mismo que ocurre también en la parte minera, la variabilidad al usar una etapa de procesamiento de minerales. Se obtienen productos que son menos variables en composición, en el tiempo, o de acuerdo a lo que está viniendo de la parte de la mina. Y yo creo que la mejor alternativa para limpiar carbones industrialmente definitivamente requieren el uso de máquinas que permitan el lavado de espuma. Y en este caso hay dos, solamente las columnas de flotación o las celdas Jameson. En general, no se usa en las celdas mecánicas, porque en la celda mecánica requiere una espuma muy delgada o muy delgada, digamos, no muy profunda. En cambio, en las columnas y en las celdas Jameson, yo opero con alturas de espuma de alrededor de 1 metro. Por lo tanto, es muy fácil, es mucho más fácil ahí lavar, y es más efectivo también agregar el agua de tal manera de eliminar y de disminuir lo que es el arrastre mecánico. En general, eso no tengo mucho más que decirles sobre carbones. Les quiero más que nada decir que la flotación es una alternativa que puede ser muy útil, y yo creo que aquí en la universidad, basado en lo que he visto y lo que me han mostrado, yo creo que ya hay una infraestructura de caracterización de carbones, que es lo primero que uno necesita, o quiero hacer estudios un poco más avanzados y tratar de ver si esta tecnología es eficiente y qué ocurriría con nuestros carbones de gas. Esa es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Sí, bueno, no se menciona, pero tú tienes la posibilidad. En el fondo, igual que en la cuestión mineral, ¿cierto? Tú tienes una etapa RAFE que se llama, en la cual tú tratas de extraer la mayor cantidad de material útil, en este caso de carbón, y por lo tanto no va a ser muy puro, porque estás tomando alguna de estas partículas que son mixtas. Más que nada eso, de ahí viene entonces entonces tú quieres tomar cualquier partícula, no importa que no sea que tenga un contenido muy alto del material que te interesa, pero de todas maneras, si tiene un poco, tú lo quieres incorporar a tu RAFE. Y lo que se hace después, viene una etapa que se llama limpieza. Entonces, y viene una etapa que se llama también barrido, que se llama aquí, en inglés se usa la palabra scavenging, ¿no? En la cual tú las colas del RAFE las mandas a otra celda, que la operas distinta, y incluso la operas distinta, agregas colectora, digamos, cambias un poco las condiciones de operación, de tal manera de hacer más selectiva la captura de partículas con menor contenido de lo que tú quieres. Ahora, tú vas a la etapa de limpieza, de nuevo hace una limpieza, y lo que se hace ahí también, a objeto de aumentar la liberación, las colas de la etapa de limpieza ahora, las mueles un poco más, de tal manera de liberar ahora más. Y ahora entonces tienes una nueva etapa, y eso lo devuelves a los RAFEs, y lo vuelves a procesar ese material. En general, todo depende de las condiciones que tengas, cuán importante es, cuánto carbón tienes en las colas, si quieres recuperar esa parte o no. Son decisiones un poco económico, pero técnicamente tú puedes hacer eso, puedes recuperar prácticamente todo lo que va, agregando más celdas o cambiando condiciones, agregando reactivos. Hay bastante flexibilidad en eso. ¿Sí? Perdón, la unidad de...
Eh, bueno, la flotación es lo más barato que hay, es la presión de separación más barata que existe para separar partículas en forma selectiva. Lejos, mucho más barata que cualquier solución de hidrometalurgia o de todas las otras. Digamos. Es aire, es agua, y lo único que hay que hacer es energía, más bien, energía que se está gastando. Ahora, pues, evidentemente que eso va a depender un poco de cómo operamos, y me da un poco de temor dar números, porque el carbón puede ser totalmente diferente, dada la gran masa que tengamos que flotar. Pero no hay otra operación más barata que la flotación. Por eso se usa extensivamente, a pesar de todas las complicaciones y a pesar de que todavía es un poco un arte y no mucho que le tiene. Y es exclusivamente por eso, porque es barato comparado con todas las otras operaciones. Ahora, en el caso de los contenidos de humedad, que yo sé también son importantes en el carbón, bueno, todo va a depender de lo que se haga. Yo creo que va a ser necesaria una etapa, lo que yo llamaba ahí, bueno, la extracción del agua, digamos. Y son cosas que, bueno, dependen un poco de la porosidad de los carbones, depende de muchos efectos, y esas son las cosas que es difícil responder. Si una compañía quiere decir, ya, yo voy a limpiar carbones en Magallanes, se va a necesitar información. Y es ahí donde entonces hay que tener ya algún dato. O sea, por eso a mi juicio, yo creo que es importante que se inicie un programa de laboratorio, digamos, de ver qué ocurre si yo uso este proceso en carbón, y aprender un poco cómo hacerlo. Pero la humedad tú puedes jugar con ella, porque tú vas a obtener un producto que va a tener bastante humedad. La espuma o el producto que va a venir de la etapa de flotación va a tener bastante humedad. Primero que nada va a ser fluido, o sea, va a moverse, digamos, como un fluido. Pero después tú vas a sedimentación, donde tienes un espesador y después a lo mejor filtro. En general nosotros usamos espesadores o filtros, dependiendo de... Y en el filtro tú puedes llegar a niveles de humedad, bueno, bastante reducidos, ¿vale? Pero exactamente los valores es difícil decirlo, porque todo depende del material. Es como... Nosotros tenemos valores totalmente distintos en Coyahuasi o en Chuqui, digamos. ¿Por qué? Porque los minerales son distintos. Y el tamaño de partícula es distinto. Ahora, ¿qué tamaño tenemos que usar? Tampoco sé, todo depende de la liberación que tengamos. Cuando yo mueva mi carbón y lo empiezo a procesar, voy a recuperar partículas de distinta composición, y esa composición va a variar de acuerdo al tamaño. Entonces voy a tener distintas fracciones. Yo puedo procesar fracciones, puedo separar huesos de fino, y puedo procesar. En la industria minera hay plantas que separan sus partículas gruesas, las partículas finas, y procesan por separado las dos corrientes. En fin, hay muchas alternativas que dependen de lo que tú tienes que hacer. Y en el caso de los carbones acá, realmente yo no sé lo que hay que hacer, porque no sé muy bien. Si yo muelo menos de 2 milímetros, por ejemplo, yo no sé cuáles van a ser las fracciones, o no voy a hacer, no sé qué me conviene moler. A lo mejor los pedazos grandes acá ya son suficientemente puros como para mandarlos o separarlos directamente, y hay que concentrarse en las fracciones más finas. Es muy difícil, me da miedo, no me da miedo, pero creo que no es serio si yo te doy algunos números basado en lo que sé de la parte mineral, porque esos números no tienen ningún significado, digamos, profundo en lo que viene, digamos. Tú puedes retener ese número y empezar a usarlo, y después puedes cometer un error, y después siempre vas a decir, ese es mi problema, digamos, para darte cifras. ¿Sí?
tendencia al ritmo en el sentido de que el carbón con el agua es apetecido, echándole, digamos, más carbón y produciendo la suspensión carbón-agua, que se aproxime más o menos a la altura. Hay en este momento, ya hay, algunos países como son, que tienen que concentrar el carbono hasta el 50%. Bueno, esa podría ser una alternativa, también, si en vez de tratar de sacarle agua, bueno, la ventaja de esas mezclas de agua-carbón es que son, digamos, alimentación o las puedes transportar fácilmente a través como un fluido, ¿cierto? Y esa es la gran ventaja que se usa en la parte. Puede ser una alternativa interesante también para acá. El problema es que si tú quieres transportar eso al norte, digamos, poner 30% de agua a lo mejor económicamente, no sé, porque cada situación es un poco diferente, pero hay muchas alternativas y bueno, dado el tiempo que tenemos es difícil discutir todas ellas. Lo que más me interesaba es que ustedes entiendan lo que es la flotación. A mí me costó mucho entenderla porque nunca nadie me la explicó y uno se imagina otras cosas, pero cuando ve que son solamente burbujas que toman partículas y suben, uno se sorprende un poco que sea tan simple el proceso, pero es relativamente simple. Ahora, hacerlo funcionar en forma eficiente ya es más complicado, no porque sean los fenómenos complicados, es porque los materiales son complicados. Y son complicados porque las burbujas no son del mismo tamaño, por lo tanto yo no puedo usar mucha ingeniería, porque primero tengo que saber cuál es el tamaño de las burbujas, y entonces cualquier modelo se complica cuando yo empiezo a tomar un cierto tamaño de burbuja y un cierto tamaño de partículas. La liberación de las partículas no es pareja, la distribución de tamaño de partículas también cambia a veces con lo que viene de la mina. Es decir, eso es lo que complica la operación. Pero los fenómenos yo creo que son simples. Y entender la operación también es relativamente simple, especialmente si tenemos mediciones, que ya tenemos algunas, por lo menos en la zona de colección, yo creo que tenemos bien caracterizado lo que está ocurriendo. Y ya hay sensores en línea que permiten operar en forma eficiente la zona de colección. Lo que necesitamos ahora es seguir desarrollando sensores y seguir entendiendo lo que está ocurriendo en la zona espuma. Y una vez que tengamos eso, bueno, vamos a poder hacer cosas mayores. Pero en el caso de los carbones, tenemos la complicación de cómo agregar el agua lavado de forma eficiente, porque el objetivo no es agregar agua lavado. Nosotros hemos comprobado aquí en algunas plantas aquí en Chile que se agrega agua lavado, incluso se agrega agua lavado para limpiar, ¿cierto? Para aumentar el grado, no, la ley, aquí la ley del cobre. Y hemos visto que al agregar el agua lavado la ley incluso disminuye aún más, porque se crean una serie al agregarla en forma no eficiente, se mezcla la espuma y entonces empieza a salir más ganga de la que sale si tú no agregas el agua. Es decir, es muy importante también desarrollar esa parte. Y esa es la ventaja, no de las celdas Jameson, sino de este caballero Jameson, que es un gran inventor, y que él ha diseñado maneras de agregar el agua en forma horizontal. En fin, hay una serie de alternativas que no han sido probadas todavía en Chile, pero que ofrecen, son bien provisorias en objeto de agregar agua lavada en forma eficiente.